Hola de nuevo a todos los que nos seguís a través de las pantallas. Bueno, en esta semana de ASELEC estamos ya en la sexta mesa, la tercera del día y última, y el tema novedoso, apasionante y con muchísima oportunidad, muy interesante, la aerotermia. Y hago una pausa, digo aerotermia y hago una pausa porque realmente supone una oportunidad tremenda, porque va a tener una aplicación no solamente voluntaria, sino obligada prácticamente en muchos proyectos, en muchas obras, en los próximos meses y años. Ya digo meses y años porque la aerotermia es un condicionante de, a ver, dentro del código, luego entraremos en matiz, porque no es una obligación, pero sí que te condiciona las prestaciones o las exigencias del Código Técnico de Edificación, que es el parámetro digamos, regulatorio más importante a nivel edificatorio, marcan que la mayor parte de los proyectos que vienen prescritos pues entre la aerotermia. En sustitución, en esto que hablamos de la descarbonización de la economía, porque la aerotermia es una energía renovable, como los expertos que nos acompañan aquí nos lo dirán con más detalle. Supone electrificar y sustituir kilovatios eléctricos de procedencia renovable preferentemente y desplazar pues hidrocarburos, ¿no? Como puede ser el fuel, el gas natural, y sobre todo para el principal consumo claramente en un edificio, que es la climatización, ¿no? La calefacción y la producción de agua caliente sanitaria, ¿no? Ahí pues vamos a empezar a sustituir calderas de gas y de fuel por equipos aerotérmicos. Entonces tenemos la suerte de tener dos expertos en la materia que además están en el mundo de la distribución, con lo cual digamos que dentro del eslabón de la cadena de valor del sector es el más próximo a vosotros, los instaladores, y que además están muy presentes dando soporte en el día a día en proyectos de aerotermia donde al principio es fundamental esta ayuda, la labor que hacen ellos como técnicos es fundamental, porque supone que muchas veces cuando cogemos una nueva disciplina pues hay problemas, hay muchas dudas, y ellos están precisamente al pie del cañón para eso, para resolver esas dudas. Pero mejor que os lo cuenten ellos, lo que hacen en su día a día y lo que os pueden aportar, ¿no? Yo simplemente era para presentarles, ¿no? Y a mi derecha me acompaña Rubén Giner, que es director técnico de Teclisa y todo un especialista en el ámbito de la aerotermia, y a mi izquierda Ángel Jiménez del grupo de AME. Que es el jefe de estudios para temas de climatización, si no me equivoco, ¿es así, Ángel? Muy bien. Con lo cual yo ahora ya los he presentado y les cedo el turno de palabra, y me da igual que empecéis por la derecha que por la izquierda. Vosotros mismos os ponéis el orden. Aquí lo mejor es un desorden organizado, ¿no? Y que intervengáis cuando consideréis que esto sea un debate, un diálogo, y sobre todo que lancemos ideas, referencias, que luego además, como esto no es un PowerPoint que vamos a hablar de productos y una referencia y una solución, sino de conceptos y cosas principales que hay que tener en cuenta para entrar en este mercado con fuerza, y que luego tenemos como complemento pues nuestro hub, el DDI, para que desde vuestro stand virtual podáis colgar pues enlaces de tutoriales, información, PDFs de productos y en fin, y todos los contactos para que puedan ser atendidos por vosotros o por vuestros compañeros, etcétera, etcétera. Todo esto que en el día del listador es fundamental, ¿de acuerdo? Así que cuando queráis empezar, no sé, ¿tú mismo? Sí, bueno, buenas tardes, encantado de estar aquí, Juanjo. A mí me gustaría hablar de lo que es de la bomba de calor, pero hablando un poco de las oportunidades que puede generar este negocio, ¿no? Especialmente a lo que es el sector eléctrico, porque has hablado del tema del código técnico, pero también tenemos una nueva reglamentación en fase 1 que es el RITE, y que además sumado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, nos da una visión cara al futuro impresionante, ¿no? Este sector va a tener mucha fuerza. Entonces yo veo oportunidades dentro del sector eléctrico muy importantes, por ejemplo la propia bomba de calor en sí,
ya es una oportunidad de negocio, porque al final es una tecnología, no como las de antaño, que la parte eléctrica estaba un poquito más a un lado. Esta pues tiene mucha importancia la parte eléctrica, entonces es una oportunidad de negocio. Las instalaciones, cuando pongamos la bomba de calor, requerirán una serie de regulación, de control, las rejillas, la parte solradiante. Esto al final es eléctrico, también es una oportunidad de negocio. No sé, cuando se instale la bomba de calor en una vivienda y el cliente vea los resultados, pues te dará pie a, oye, puedes ponerme fotovoltaica, puedes ponerme vehículo eléctrico. Bueno, al final lo que quiero dar a entender es que la aerotermia en sí es una tecnología que no solo nos va a cuidar el medio ambiente, sino que rompe esas restricciones anteriores a las antiguas, a las tecnologías que todavía siguen estando, como el combustible fósil, que no permitía la entrada a todos los gremios. Si os dais cuenta, la aerotermia es una tecnología abierta que permite el acceso a cualquiera de los gremios siempre y cuando estén formados y pues se preparen para ello, porque tampoco es sencillo, ¿no? Para eso estamos, para explicar. Y siempre los principios siempre son más complejos. Sí, siempre complejos, sí. Que no es que la aerotermia no es que lleve 2 días, lleva tiempo. No. Lo que pasa que sí que es un elemento que, independientemente de que hay una minoría de empresas en ASELEC que ya la están utilizando hace tiempo, la gran mayoría representa una nueva actividad que va a tener mucha relevancia. En su cuenta de explotación va a tener un puesto importante. Sí. Ángel. Sí, así es. Bueno, la aerotermia no es que sea el futuro, es el presente. Sí. Vale, ya está aquí, ha venido para quedarse y evidentemente son instalaciones que abren un abanico muy importante de posibilidades, ¿vale? En todos los sectores, ¿vale? Tanto a nivel doméstico como a nivel residencial o a nivel industrial. Pues podemos hacer hoy día creo que lo que queramos, ¿vale? Para el instalador eléctrico es muy importante, ¿no? Porque siempre ha habido un poco más de reparo en sobre todo el tema eléctrico y bueno, pues electricista es algo que controla muy bien para luego instalaciones hacer regulaciones, controles, bueno, pues mucho más exactos, ¿no? El instalador eléctrico sí que es cierto que tiene por delante muchísimo recorrido. Y de hecho ya hay instaladores eléctricos que se han normalizado su situación, se han sacado su carnet RITE y están entrando en obras de una manera bastante fuerte. Cada vez hay más empresas eléctricas que han cogido el sector de la aerotermia como casi que un porcentaje muy elevado comparándolo con el eléctrico que llevan. Y bueno, pues a partir de ahí tiene la opción de echarle más azúcar al café, pues aportando paneles fotovoltaicos, que de hecho están funcionando muy bien. Hay algunas instalaciones que a día de hoy las tenemos monitorizadas y estamos viendo que los rendimientos son muy altos. Vale. Además de que la aerotermia ya de por sí tiene una parte muy alta de energía gratuita. Podemos hablar de en torno al 75-80%, depende de zonas y depende de equipos. Aparte, pues con paneles fotovoltaicos estamos viendo que son instalaciones muy eficientes. Normalmente de cada kilovatio eléctrico aporta 4, ¿no? Correcto, depende del stock que tenga, pero sí, aproximadamente de cada kilovatio podemos aportar 4 o algo más de 4 en algunos equipos y dependiendo también de las zonas. Correcto, sí, es que decíamos esto de la climatización. Bueno, aquí en España todavía tenemos un clima benigno y no es el principal consumo de un edificio, pero claro, no se puede comparar como, por ejemplo, los países del norte, donde los climas son más extremos y tal, pero aún así se habla de que estamos en un rango del 60% para arriba del consumo total. Correcto. De la energía, de consumo térmico. Y claro, luego lo que tú decías, lo que es el concepto de venta cruzada, ¿no? Porque al final la aerotermia justifica más, por ejemplo, hacer una inversión de un equipo fotovoltaico, porque tú le tienes mayor rendimiento a ese equipo, porque al final la explotación de un equipo fotovoltaico, ayer lo comentamos en la mesa, pero es algo que es importante, el acoplar la generación con el consumo y cuando lo que no es rentable es producir excedentes.
Es una compensación, pero no es rentable. O sea, la finalidad no es producir excedentes para ganar dinero, porque el kilovatio lo compras a 15 céntimos y lo estás vendiendo a 5. pero si lo autoconsumes todo, sí, y la aerotermia autoconsume, y además hay maneras de gestionarlo, ¿no? Me gustaría que ahí introducierais en ese campo de complicidad entre tecnologías, y además dentro del marco del código técnico que aportéis ideas de cómo lo pueden visualizar los instaladores y puede ofrecer al mercado. Además, no hay que olvidar que lo que es en sí la aerotermia la podemos utilizar prácticamente todo el año, tanto para calor como para frío. Correcto. Y hay equipos que incluso, pues, mientras que estamos produciendo frío, nos pueden dar de forma gratuita el agua caliente sanitaria, con lo cual el rendimiento sigue siendo aún mayor durante todo el año. Sí, es un poco que le expliquemos la mecánica de los diferentes alternativas que puedan haber o soluciones que se pueden plantear combinando la propia aerotermia con los equipos de autoconsumo o con otro tipo de consumos dentro de la vivienda, ¿no? Yo veo importante en este punto tocar un tema que no lo hemos encontrado habitualmente, que es cuando muchas veces vamos y ofrecemos una bomba de calor y hablamos de que van a tener ahorros económicos desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Y eso es déjame la expresión, un fallo, no es un fallo, pero porque al final cuando tienes un cliente que está con una caldera, una instalación con caldera funcionando y consume gas, él tiene un consumo eléctrico X, ¿no? Si tú le montas una bomba de calor, inherentemente a esa instalación va a haber un consumo eléctrico de la bomba de calor, menor o mayor, pero va a estar ahí, ¿no? Entonces es importante hacer entender al cliente final, que ese consumo eléctrico va a subir, pero comparativamente a lo que consumía anteriormente con la caldera va a haber un ahorro energético. Entonces, cuando hablamos con clientes es importante, antes de hablar de ahorro económico, porque siempre lo derivamos a la parte eléctrica, hablemos de ahorro energético, y eso derivará a ahorros económicos comparativamente a lo que ya teníamos antes. Es un punto que nos encontramos constantemente y al final yo soy de los que piensa que podemos venderle a un cliente todo lo que queramos, pero si al final el cliente no tiene claras las circunstancias, la manera de trabajar y lo que va a recibir de lo que le estás poniendo, al final la tecnología acaba siendo, pues como pasó con la domótica en su día, una castaña, cuando no es verdad. Entonces es importante, yo creo, desde ese punto de vista, que el asesoramiento cara al cliente, más en sí lo que le vamos a poner, sino cómo se lo vamos a decir y qué va a entender, es muy importante, y es lo que yo habitualmente me encuentro que es donde tenemos que hacer más hay que crear hincapié. buenas experiencias y no malas. Las malas experiencias son venenosas, sí, son tóxicas. Y claro, y además es que después de destruir los mitos cuesta menos destruir un átomo que un mito, ¿no? Decía Einstein. Y quedan ahí. Y el boca oído, ostras, te puede hacer mucho bien o mucho daño, ¿no? Sí. Y aparte hay que entender que la bomba de calor, la aerotermia, es una tecnología, lo que te he comentado, es interesantísima porque da pie a muchos gremios, ¿no? Incluso a generar sinergias entre gremios. Importante. Luego trabajamos, por ejemplo, todo lo que va conducido a RIT, código técnico, es a baja temperatura, ¿no? A intentar trabajar al mínimo de temperatura posible. La bomba de calor, perfecta para ello. Puedes acoplarla con sistemas radiantes, puedes acoplarla con fan coils teniendo ciertos aspectos claros en las zonas del levante donde hay humedad. Puedes acoplarla fotovoltaica como comentabais. Es perfecta, ¿no? Es una tecnología, yo creo que va a tener un tirón a lo largo de los años bestial. Y ahora que el código técnico, volviendo a la regulación, se aplica desde el 24 de septiembre, aunque se aprobó en diciembre del 2019, pero por el tema de la moratoria que ya estaba establecida, más el aplazamiento del COVID, tenía que aprobarse en junio y pasó a septiembre, pero ahora ya está ahí. ¿Cómo lo estáis percibiendo? ¿Veis alguna reacción en el mercado? ¿Está teniendo un peso? ¿Ha habido un repunte? No sé. Porque aparte de la regulación también están la propia dinámica económica a nivel constructivo y todo esto, ¿no? También. Sí, aquí normalmente, yo personalmente todavía es muy pronto para verlo, porque aquí, normalmente en España siempre va todo, ¿no? Va entrando la norma poco a poco, ¿no? Y somos muy pillos, ¿no? Para intentar ir. Entonces, de momento no hemos visto.
que cuestión de año y medio, cuando todo el mundo se la tenga ya interiorizada, cuando los proyectos ya hayan empezado a entrar, se ve así, pero ahora así en principio. Aparte, yo creo que ya llevamos una buena línea de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay unas necesidades que simplemente lo que se ha dicho es, bueno, oye, no vamos a trabajar solo con la térmica solar y vamos a abrir el abanico a todas las renovables, pero ya se trabajaba, nosotros ya trabajamos con bombas de calor antes de que hubiera modificación del código técnico y se ofrecía tanto a los instaladores eléctricos como a los de clima. Sí. Entonces yo creo que es eso. Sí, pero sí que es cierto que en el mercado están entrando ya algunos proyectos donde van a convivir y de hecho tienen que convivir sí o sí lo que son instalaciones de aerotermia, sobre todo para ACS comunitarias con aporte de fotovoltaico, para que puedan cumplir el nuevo código. Y sí que es cierto que cada vez yo en mi caso sí que nos están llegando ya algunas obras de Levante y Murcia sobre todo aplicando esta nueva normativa. Aparte aquí es una zona donde el tema del asentamiento del autoconsumo se ha dado más que en otras y eso también favorece. Correcto. Porque además el código técnico es prestacional, no obliga, sino que te indica el máximo consumo por metro cuadrado y luego el ratio de energías renovables mínimo por metro cuadrado, con lo cual a partir de ahí haz tú el invento, ¿no? Móntatelo como quieras, pero que consiga esto. Y entonces sí que vemos que en función de la zona climática lo que se presta como mejor alternativa es esa combinación de aerotermia y autoconsumo, ¿no? De hecho hay algunos proyectos, sobre todo en naves industriales, que ya es el cliente el que te lo está reclamando, sí. ¿Vale? Que te lo solicita. Sí. Te solicita a lo mejor climatizar una nave industrial para algún proceso, por ejemplo, de inyección de plástico, que tiene que tener temperaturas más estables y te están pidiendo que les adjuntes un estudio fotovoltaico para poder alimentar lo que es la unidad de aerotermia. Me parece muy interesante lo que acabas de decir porque muchas veces, y tal como estamos hablando, estamos muy metidos en el edificio y en el residencial. Pero claro, la aerotermia puede entrar en el ámbito industrial, en el terciario, y me gustaría que pusierais algún caso, como el que acabas tú, pero un poco más amplio, en los diferentes mercados, qué nichos pueden haber, qué soluciones habéis implementado, que puedan ser una referencia. Porque yo creo que, como es una novedad, hay que tener una visión global para que luego cada uno diga, hombre, pues yo en función de mi situación actual y donde quiero ir, me apetece más enfocarme a este mercado o a este otro o atenderlo todo, ¿no? Depende de cada situación, de cada empresa, ¿no? Pero que tengamos esa visión. Sí, además de lo que es todo el mercado doméstico, que es muy amplio y tenemos por delante unos años de mucho trabajo con lo que es el sector doméstico. El sector comercial también se está moviendo y en industrial hay, como te digo, bastantes ofertas y mucha demanda. Y ahí abrimos un abanico también amplio, que es que muchos centros deportivos están acondicionando lo que son la zona de vestuarios, donde pues hay bastante movimiento de personas, y hace poco estuvimos viendo un campo de fútbol y se va a montar lo que es una instalación fotovoltaica con aerotermia para producción de agua caliente sanitaria. Sí, sí. Entonces, se están haciendo bastantes. Ahí también, dentro de lo que son las instalaciones deportivas, hoteles, naves industriales, pero también para lo que son vestuarios. Eso es un sector que se está moviendo bastante, ¿vale? Y la verdad que es un trabajo bastante bonito, porque dentro de lo que es en sí luego la aerotermia y los paneles que se puedan colocar como apoyo, pues tienes muchísimas posibilidades, desde acumular agua, producción de agua instantánea. Entonces, la verdad que es un trabajo que a mí personalmente cada vez me va gustando más. O sea, a la hora de salir a cazar hay que buscar aquellas piezas que tengan mucho consumo en agua caliente sanitaria y en climatización. Sí, eso como principio. Sí, por añadir, por ejemplo, en la parte comercial, las peluquerías, que son lugares donde hay mucho consumo de agua caliente sanitaria, ahí se ha montado mucho equipo de bomba de calor.
Tema industrial, lo que son granjas porcinas, el suelo radiante que se realiza para que estén los cerditos calientes y tal, pues también. Y también fresquitos. Y fresquitos. Sí, cuando son zona Albacete y tal es más calentito que fresquito. Por ejemplo, calor frío. Sí, por ejemplo, piscinas cubiertas, pues el cambio a lo mejor de instalaciones de calderas grandes, pues bombas de calor ya preparadas para la parte de piscina. Bueno, al final es un mercado enorme. Yo creo que, por ejemplo, ya ámbito residencial, pero que a lo mejor no, pues por las zonas de interior, esas viviendas donde tienen calderas de gasóleo, calderas de gasóleo que no tienen mucho tiempo, que tienen un par de años, oye, pues se puede hibridar la aerotermia, es decir, montamos una aerotermia, conectamos la caldera a esa aerotermia, cuando haga falta tira la aerotermia y llegado a un punto de potencia, oye, que no somos capaces, la caldera entra. Pero dentro de tener y mantener tu instalación se le puede añadir una bomba de calor que haga más eficiente la instalación. Y al final... Los sistemas estos mixtos se van a utilizar en muchos campos, porque muchas veces, es que no cubres totalmente la demanda, pero por eso no tienes que excluir el sistema. Está claro. Y vemos que es brutal todo esto. Bueno, vemos que el ámbito agropecuario, el ámbito sobre todo deportivo, además un centro deportivo se me ocurre que sobre todo tiene cubierta disponible. Correcto. Que es importante, o sea, estos factores que hay que tener en cuenta, todos los elementos. Por ejemplo, yo creo que la aerotermia puede tener también mucho juego en lo que son las comunidades energéticas, ¿no? Me imagino, porque habrá a lo mejor producción que se pueda distribuir. En el caso del autoconsumo es muy claro, pero en el caso de la aerotermia ignoro más qué aplicaciones puede tener ahí. ¿Te refieres a centralizado un edificio, por ejemplo? ¿Climatización centralizada? En un edificio, las compartidas en un edificio, pero también las compartidas con diferentes edificios, lo que puede ser un distrito. Sí. En un distrito. Ahora la normativa habla mucho de esto. Lo que no sé si aquí en nuestra zona, de momento sí que hay opción, y se hace en otras zonas, pero aquí en la zona Levante habría que variar la infraestructura. Que lo que son centrales térmicas es más de la zona centro, zonas más frías, correcto, Madrid, Guadalajara, Soria, correcto. Ahí sí que hace años se hacían centrales térmicas que distribuían pues para varios bloques o urbanizaciones. Aquí eso, la verdad que yo no me lo encuentro mucho. ¿Vale? De hecho, aquí no he visto ninguna central térmica. Supongo que habrá alguna por ahí, pero yo no he visto ninguna. Aparte, ya es difícil ponerse en una comunidad de vecinos todos de acuerdo. Esto está... Para montar Esto, en el caso del autoconsumo, los puntos de recarga lo mismo, aunque te apoye la regulación, ¿eh? O sea, si ya es difícil ponerse de acuerdo en cosas conocidas y más o menos habituales de hace años, imagínate en algo nuevo como esto. ¿Qué? Sí. No, hay que establecer complicidades, ¿no? Ahí el camino es tortuoso. A ver... Sí, Juanjo, quería hacer un pequeño apunte a lo que estaba comentando Rubén. Lo que es el cliente final está yendo también a mirar lo que son los mínimos de consumos que tienen mensuales, como puede ser, por ejemplo, pues el gas en el caso del gasoil no. Pero en el caso del gas sí que lo están mirando mucho porque al final de año, pues claro, es una cantidad que repercute mensualmente. Entonces, esa cantidad, si la quitamos y utilizamos solamente una sola fuente, como es la electricidad, el cliente final está yendo mucho más hacia esa línea, ¿vale? Te lo digo porque el instalador eléctrico sigue teniendo ahí mucha más facilidad para entrar, ¿vale? Ya que si a la hora de entrar en una vivienda y hace todo lo que es la electricidad, pues bueno, pues sí tiene evidentemente su carnet RITE y puede empezar a trabajar con aerotermia y climatización, recuperación de aire en la vivienda, filtración, pues va a tener todavía... Claro, es que es lo que te comentaba antes, una vez que tú entras o bien en una vivienda o en un edificio, en una oficina, en un local comercial, el abanico de posibilidades es tremendo, ¿vale? Porque puedes trabajar y hacer hoy día lo que tú quieras. Y hacerlo de la manera que tú quieras y controlarlo como tú quieras.
Ahí el instalador eléctrico yo creo que tiene una pequeña ventaja por todo lo que corresponde a la parte eléctrica. Eso es algo, uno de los puntos claves del Plan Nacional de Energía y Clima que tú comentabas. Al final es la electrificación de la propia economía o descarbonización del sistema, ¿no? Y desde luego la aerotermia es una aportación del consumo eléctrico, siempre y cuando también que favorece además la implementación de producción o de generación renovable, ¿no? Porque al final, aunque sea un kilovatio que produzca 4, ese kilovatio tiene que ser renovable, lógicamente, ¿no? Y favorece, eso es un elemento más. Eso es indiscutible, ¿no? Y que además favorece la venta cruzada, que decíamos también al principio, o sea que al final son elementos que se complementan, desde el vehículo eléctrico a luego los sistemas de almacenamiento. Todo esto al final repercute en que al final todo va a ser eléctrico, sin ninguna duda. Y además entiendo que la aerotermia, igual que el autoconsumo, ayer lo hablábamos y incluso yo lo he publicado por ahí varias veces, que lo considero que es un electrodoméstico más de esta década, que se va a entender cuando empiece a madurar y a estar presente dentro de los usuarios a nivel residencial, ¿no? A nivel industrial por supuesto, ¿no? Pero a nivel residencial va a ser un electrodoméstico más, igual que luego será un equipo fotovoltaico, ¿no? Ahora la realidad es que nos encontramos que somos instaladores, que vamos a vuestros puntos de venta y que a lo mejor yo no tengo el RITE. Lo del RITE está claro que, igual que los del RITE, muchos van a pasar al reglamento electrónico de baja tensión. Esto va a haber una transferencia total. Y lo que decíais, ambos, la cooperación entre empresas, que puede ser muy interesante. A corto plazo puede ser lo más interesante, pues porque todo esto requiere un tiempo, una dedicación, unos estudios, y a veces, oye, lo que tú puedes hacer es, como especialista de un ámbito, juntarte con otro que se complemente, ¿no? Y no solamente por cuestiones regulatorias, sino por mucho más, ¿no? El cooperar, ¿no? El cooperar. De hecho, si vemos, sí, la aerotermia lo que está haciendo en sí es modificar incluso hasta que algunos fabricantes intenten acoplar lo que es su producto para aerotermia. Desde depósitos de interacumuladores para ACS con serpentines con mayor superficie. Los suelos radiantes están a la orden del día con la aerotermia. Entonces, bueno, pues siempre los fabricantes que están alrededor de la aerotermia se están centrando mucho más en este mercado. Y aquí, y por lo que dices, también yo creo que se puede hacer, comentáis lo de la domótica y un principio de obstáculo cuando llega como algo nuevo, aparte de su rigidez, a nivel de prestaciones, la domótica era muy rígida y además protocolos cerrados y tal. Aparte se considera que era un producto de lujo, ¿no? Yo creo que en la aerotermia puede pasar algo parecido, ¿no? Que sea algo como muy elitista y cuando a lo mejor puede ser objeto de ser instalada en cualquier tipo de edificio, independientemente del estatus que tenga, ¿no? Sí, es que la diferencia de precio, claro, depende con lo que comparemos, ¿no? Si comparamos con las calderas, con los elementos generadores que habían anteriormente, claramente el precio es notable. Por eso es muy importante que el instalador no solo tenga competencias reglamentarias, ¿no? Es decir, tengo el RITE, tengo tal. Es importante que tenga tanto competencias formativas, porque ya la aerotermia, digamos, pasa de ser ese equipo que ponemos una unidad exterior y una unidad interior, sino que ya trabaja con agua. Comercialmente la aerotermia se conoce que trabaja con agua. Entonces, claro, el agua pues también tiene elementos hidráulicos y térmicos. Entonces, es importante que el propio instalador conozca estos elementos, porque aunque hagas sinergias, si tú pones la bomba de calor, al final, el cliente final lo que va a considerar es, si me falla el suelo radiante, no va para pensarse de que es que el suelo radiante tiene 160 metros de longitud y tiene una pérdida de carga. No, va a decir, la bomba de calor no me funciona, ¿no? Sí. Entonces, el marrón te lo vas a comer tú. Entonces, es importante que cuando haces esas sinergias tengas unas competencias formativas para poder controlar que esa instalación como mínimo se ha ejecutado de la mejor manera y así, digamos, acabe la instalación genial y que no tengas que volver 2 veces, que se te vaya el presupuesto que habías hecho por los aires, ¿no? Y luego una competencia muy importante que creo que se debería tener y que parte de ella ya lo tienen los electricistas son las competencias en asesoramiento energético. ¿Por qué? Porque al final lo que hemos hablado, la bomba de calor integra diferentes gremios, ¿no? El eléctrico, la aerotermia, ¿no? Entonces es importante ver de una manera global los problemas, porque al final el asesoramiento energético no deja de ser de ir a ver
qué podemos solucionar y cómo podemos ahorrar. Y de ahí salen los problemas, ¿no? No todo encaja de la misma manera. Eso es. Entonces es importante pues saber si un intercambiador de placas está funcionando mal, por qué está funcionando mal. Si no está llegando el caudal suficiente, ¿por qué no está llegando el caudal suficiente? Y poder resolverlos. Entonces yo creo que dentro de esto es importante que estas competencias se tengan muy claras para que la tecnología, desde el punto de vista del gremio de eléctricos, funcione correctamente y al final no se desanimen, ¿no? En el camino, digan, ya, esto no puedo. Es sencillo, son 4 cosas, pero hay que formarse. Vosotros hacéis ese tipo de formación, entiendo que hoy es simplemente poner un poco en perspectiva y en valor que esto hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto hay que informarse, pero ¿estáis haciendo este tipo de formación en vuestros centros? Nosotros hacemos formaciones, bueno, ahora con el tema de la pandemia, pues la verdad que lo que se ha hecho es, bueno, pues vía Teams pero sí que estamos muy vinculados con la formación. Consideramos que es muy importante. Y que el instalador tiene que estar al día de todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? En el caso que comentabas hace un momentito, Juanjo, yo ahí quiero hacer también un apunte, ¿no? Y es que hay que concienciar sobre todo al constructor a que la aerotermia no la ponga como algo elitista, ¿vale? Sino que lo ponga como lo que es. ¿Vale? Porque yo sí que he ido a ver a algunas visitas con instaladores y el constructor es el primero que te dice que para aquí en esta zona, que para 3 meses que hace frío son 2 semanas las que se necesita calefacción. ¿Vale? Entonces intentan, en el caso de una vivienda individual, pues ya le quitan un poco la idea al cliente final, ¿vale? Cuando debería ser todo lo contrario. Lo que pasa es que te duchas todos los días, generalmente, ¿no? Dime, perdón. Que te duchas todos los días. Correcto, te duchas todos los días y yo siempre digo... Se supone. Sí, se supone. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que tú te puedes hacer la mejor casa del mundo, pero si en esa casa tú pasas frío o calor, no es la casa más confortable del mundo. ¿Vale? Es preferible, hay gente que se gasta 2.000 euros en la lámpara de la entrada y 4.000 en un seslón y luego cara a lo que es la climatización, que es el confort de tu vivienda realmente, pues lo dejan como un punto aparte, ¿no? Y bueno, pues creo que eso tiene que cambiar desde lo que es el arquitecto que hace el diseño de la vivienda, bien sea una vivienda unifamiliar o bien sea un bloque de viviendas, al constructor, ¿vale? Y hay que contar con ello, porque contamos con elementos que sean estéticamente lo más bonitos, pero no dejamos sitio para las instalaciones. Y eso es la verdad que es una pena, porque nos encontramos obras donde prácticamente estás atado de pies y manos, no puedes hacer lo que podrías hacer, lo que deberías hacer. Sí. ¿Vale? Eso es algo que creo que hay que ir cambiando poco a poco. Y entre el instalador y bueno, pues en este caso nosotros creo que tenemos un trabajo importante por delante y duro, muy duro. Y en el tema, por ejemplo, bueno, no sé si querías añadir tú. Bueno, el tema, por ejemplo, del espacio, que ya he comentado, es muy importante. Es también muy importante la formación de manera independiente a los instaladores. Dependiente me refiero de marcas y sistemas. Es muy importante la marca y el sistema, hay que estar aferrados a ellos porque dan buenas soluciones, pero la formación tiene que ser a nivel general para que puedas, cuando llegas a una vivienda y encuentras un espacio, puedas ofrecer el producto exacto y necesario para esa vivienda. Correcto. Y que no, por ejemplo, estés empezando con solo una marca, pues posiblemente esa marca, por muy buena que sea, igual no tiene esa solución correcta para ese espacio específico, ¿no? Que es lo que no solemos encontrar, lo encontrarás continuamente. Entonces es un tema importante, ¿no? El trabajar de manera independiente, conociendo el producto de las marcas y ayudándose de ellas, pero a nivel global. Como pasa en el mercado eléctrico, habrá marcas que están más especializadas en el ámbito industrial o por ejemplo, grandes instalaciones y otras más de pequeño consumo, ¿no? Me imagino, sí. Como todo, sí. Y luego, volviendo al tema de la formación que has comentado, nosotros cuando empezó esto de la aerotermia, hace ya unos cuantos años, nosotros nos dedicamos al cliente exclusivo instalador y profesional. Nos tuvimos que parar a pensar qué hacíamos para que todos estos instaladores que venían de diferentes gremios pudieran acabar las obras
filtrarlas correctamente, ¿no? Perfecto. Claro, que eso es lo que te quería preguntar. Eso es. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos planteamos el montar aulas de formación prácticas por todas las zonas que tenemos, en particular aquí en Paterna, que os invito a ir cuando queráis. Tenemos 3 bombas de calor, una es híbrida, que es para los instaladores de calefacción, para zonas de interior, como hemos comentado. Otra partida para todos aquellos que trabajan en el gas fluorado, por ejemplo, hay mucho instalador eléctrico que tiene el carnet de fluorados y hace aire acondicionado, pues esa les puede venir bien. Y tenemos las monobloc, que las monobloc al final son todo aquel instalador que viene de la parte calefacción, que no ha tocado el gas, pues tiene esa bomba de calor. Por lo tanto, una bomba de calor para cada gremio, digámoslo así. Y además, pues tenemos una red de distribución, bombas circuladoras, bueno, suelo radiante, fan coils. Muy importante, tenemos 2 grupos de presión, a presostato y a variador, para un nicho de negocio, que es explicarles cuando van a las comunidades de vecinos a pelearse cuál es la diferencia, ¿no?, de consumo. Y otro punto que no hemos hablado es la dureza del agua. La dureza del agua aquí en la zona de Levante es un negocio brutal, porque está llena de cal. Sí, entonces, claro, al final, cuando ofreces una bomba de calor, si ya era importante ofrecer un descalcificador con una caldera, el precio diferenciador de la bomba de calor pues denota que mucha mayor importancia para que el producto no se estropee. Entonces, tenemos un descalcificador, un grupo de tratamiento para explicar tanto a instaladores eléctricos, calefactores, cómo se trabaja el tratamiento de agua y que puedan meterse a ese nicho de negocio. Desde luego hay que tener un conocimiento amplio, muy vertical de todo esto, porque ayer, por ejemplo, esto que dices del agua es súper interesante, porque muchas veces pues, piensas en el rendimiento de la máquina y tal, y es verdad que además el tema de la calidad del agua depende mucho de la zona. La climatología también, ¿no? Pero el agua es un componente que es muy específico de cada zona, su composición y tal, ¿no? Y ayer hablábamos, por ejemplo, del tema de los anclajes, hablábamos de autoconsumo. Pues hay que tener en cuenta, estaban aquí los señores de Fisher y aportaron mucho, porque él decía, hombre, a veces por ahorrarte 10 euros en un buen anclaje, estás cuando eso es el 0,1 por tanto por ciento de todo lo que va a ser. Que era la parte más económica de la instalación. Te va a salir el panel volando. ¿No? Y es verdad, y son cosas que muchas veces, o sea, ¿qué pasa? Son conocimientos que se adquieren con la experiencia. Entonces, hasta que no te metes en la obra y te encuentras con el problema es el que te enseñan. Sí. Pero yo creo que vosotros podéis ser un acelerador de ese proceso de aprendizaje también, no solamente resaltando las ventajas, sino para los que empiezan, resaltando los problemas que se pueden encontrar, ¿no? Yo creo que nosotros también estamos aprendiendo con esto en nuestro día a día. Todo el mundo aprende. Vale. Lo que está claro que nosotros sí que entiendo que tanto Rubén como yo en este caso nos movemos con muchos instaladores. Sí. Entonces, claro, pues tú vas cogiendo muchas partes teóricas y muchas partes prácticas de cada instalación, que al final lo que te hacen es aprender, ¿vale? Y sobre eso, pues bueno, tú vas asesorando y aconsejando. Un instalador pues hace sus obras, puede hacer en mayor o menor medida pues X al año. Nosotros hacemos esas, las del otro, y al final, pues bueno, lo que te digo, nos vamos alimentando de todas estas instalaciones, y al final también estamos aprendiendo. Vale, sí, esto es como la policía, aprendes de los casos, ¿no? Correcto, el criminólogo de ver los cadáveres y tal, pues aquí viendo los problemas que se dan. Los problemas aprendes aún más. Un problema típico, a lo mejor de falta de rendimiento de una placa fotovoltaica, puede ser tan sencillo como que hayan caído unas cuantas hojas, se hayan enganchado y no se ha limpiado la placa hace tiempo y está produciendo una resistencia. Y a ver, es una cosa que se soluciona fácilmente, pero hay que saberlo, ¿no? Y esto me lo contaba un instalador que dice, no, yo hago un análisis desde mi smartphone, hago un análisis, el cliente puede controlar sus rendimientos diarios, horarios, mensuales y tal, pero yo también lo hago en paralelo, y él a lo mejor percibe una serie, o está atento a una serie de cuestiones, y yo estoy atento a una serie de otras, y veo que en el histograma aquí se produce un problema. Entonces, a partir de que veo que se produce un problema, actúo con el smartphone, ¿no? Y o voy y lo soluciono, o a lo mejor lo puedo solucionar desde aquí, ¿no? O sea, me imagino que aquí habrán casos así, ¿no? Sí, claro. Porque también hablamos de digitalización, y todo esto al final forma parte del entramado, ¿no? En cuanto más información tengamos, evidentemente, pues más se puede colaborar.
¿vale? Y ahora hablábamos del código técnico, pero también hay todo lo que son los planes de rehabilitación y tal, ¿no? Las subvenciones, el PRE y tal. Y hay líneas también específicas para temas de eficiencia energética. No sé si os están cayendo proyectos que vengan procedentes de este tipo de planes de subvención. A nosotros nos llegan bastantes consultas en cuanto a qué ayuda, qué entra, qué no entra, incluso estudios que van dirigidos a la ayuda, pero de momento que yo tenga constancia no han entrado todavía. No sé si es que no están aceptados, pero sí que llegar mucho, además es casi directo, ¿no? En cuanto salen las ayudas, incluso no solo los clientes, sino también por los parte propios, del instalador que te viene la consulta. Sí, pero aparte incluso los propios comerciales de las empresas, de nuestra empresa, pues también hacen las consultas para trasladarlo, porque a su vez el cliente, esto es una cadena, ¿no? Al final, cliente final, instalador comercial, comercial técnico. Llega hasta nosotros la no, porque uno de los requisitos del PRE es que tú mejores como mínimo una categoría en el certificado energético. Claro, teniendo en cuenta la concentración de demanda que se produce en el clima, en calefacción y agua caliente, ahí se puede... Sí, ahí lo que hemos encontrado... O sea, es un contribuyente... Sí, lo único que hemos encontrado un poco de problema es porque, según la ayuda, igual me equivoco, pero claro, tienes que justificar el cambio de letra. Entonces, para poder justificar un cambio de letra, tiene que haber una letra previa. Sí. Entonces, claro, la gente tiene que hacer el estudio previo de la letra y, hostia... 200 euros. Hostia. Claro, hay quien lo hace, pero claro, hacer una letra para luego no saber si... Entonces, yo no sé realmente, porque no he podido hablar con nadie del IBAZ y tal, para ver si esto realmente podríamos evitarlo, pero eso frena mucho cuando te lees, el entendimiento de la lectura es eso, que hace falta pues una letra previa. Entonces, claro, eso a la gente le para un poco. Sí, yo soy de la opinión de que todas las viviendas tendrían que tener su letra. Lo que ya te obligan cuando hay un cambio de titular, de alquiler o de propiedad, pero tendría que ser algo. Lo que pasa es que la gente lo ve como una medida más recaudatoria y teniendo en cuenta el consumo importante que tienen los edificios, debería ser algo bueno, igual que hacemos la ITV de los vehículos, y debería ser algo obligatorio. Y hombre, si realmente haces bien el proceso de certificación, pues que 200 euros no es dinero. Si te lo hacen por 50 euros empieza a desconfiar, ¿no? Sí. Que hay muchos por ahí, ¿no? Pero si te lo hace bien... Nos pitarán los oídos ahora, ¿eh? Sí, no, pero es así, hombre. Sí. Aunque sea pagarlo en plazos, pero hay que hacerlo. Sí, nos falta un poco esa cultura, o sea, hacemos las cosas cuando son obligadas. Lo que pasa es que tampoco ves, yo con los años que llevo en el sector, el tema de las inspecciones en gas y poco más. En cuanto a inspecciones térmicas, no decir, oye, he acabado la obra, he dicho que había una aerotermia o un suelo radiante o X, por ahí no pasa nadie. Por lo menos que yo haya visto. Igual me equivoco, pero yo no lo he visto físicamente. Entonces, esto ayudaría. Siempre el miedo, ¿no? Tira un poco a, hostia, vamos a hacerlo porque igual vienen y creo que... Es importante. En el know-how que tenéis de los casos de éxito y también de las contingencias que suceden, ¿qué es lo más habitual? ¿Con qué problemas principalmente os encontráis? Algunos ya los hemos comentado, pero no sé, en diferentes ámbitos, industrial o terciario, residencial, y qué es lo más... Yo el que más me encontré es el que os he comentado antes, el no saber explicar el tema del consumo eléctrico de la bomba de calor. La gente te llama y te dice, oye, que me habían dicho que iba a ahorrar dinero eléctrico y la factura me ha subido. Que esto, más que consumir, iba a producir, ¿no? Digo, perdone, mire su factura de gas. No tengo. Ah, amigo. Ya estamos ahí. Claro. Es como si te compras un coche eléctrico y dices, bueno, lo primero que miras es lo que te ahorras en gasolina, ¿no? Eso es. Pues es así. Y luego también hay muchas dudas en cuanto a cómo instaurar la bomba de calor en instalaciones ya, digamos, prehechas, ¿no? Preconcebidas. Sí. Por ejemplo, nos llegan muchas consultas en doméstico de ¿puedo poner la bomba de calor en una instalación de radiadores? Claro. Sí, claro. Pero depende. Depende de la emisión que tenga usted en la sala, hay que hacer un estudio pormenorizado. Pues hay muchas consultas digamos, de adaptación. La gente quiere adaptar, quiere mejorar, pero no es tan fácil a veces. O sea, se puede hacer, pero con estudios está claro, hay un mercado que partes de cero, de obra nueva,
Es el más sencillo. Claro, pero es que, fijaros, es que os quería preguntar, ¿qué peso tiene la rehabilitación en todo esto? Porque me imagino que será el principal. O sea, antes lo decíamos en la mesa anterior, la rehabilitación va a tener muchísimo más peso que la obra nueva, porque tenemos un parque edificado muy antiguo. Lo que pasa es que sí que es cierto que la rehabilitación tiene bastantes inconvenientes, en el sentido de lo que comentábamos antes, de ubicación de los equipos. Dependiendo si es una vivienda individual, un chalet, pues bueno, siempre tienes muchísima más disponibilidad para hacer la rehabilitación que si es un bloque de viviendas donde un vecino te pide que quiere quitar una caldera de gas para calefacción. Pues habrá veces que eso se puede hacer y veces que no. ¿Vale? Sí que es cierto que hoy día en el mercado hay un abanico muy importante y muy grande de equipos, ¿no? Y siempre puedes acoplar uno u otro, pero a veces hay una limitación muy importante. En el ámbito, por ejemplo, de la hostelería, ahí supongo que tiene mucho recorrido, ¿no? En hoteles y tal. Aunque también los hoteles antiguos también os encontráis con problemas de espacios y cosas de estas, ¿no? Claro, a ver, en lo que es hoteles, si son nuevos o bueno, hoteles pequeños, residencias, sí que es cierto que estamos haciendo algunas rehabilitaciones, pero porque no tenemos problemas de espacio. Entonces sí que es cierto que tú puedes poner una aerotermia de la potencia que quieras y entre comillas como quieras, ¿no? De hecho, en mi caso estamos haciendo varias y está funcionando muy bien, ¿vale? Tenemos ahora un pequeño problema con una en Badajoz y bueno, pero entiendo que se va a solucionar sin mayor problema. En lo que es el sector hotelero, sí que cuando hay equipos que se estropean y hay opción de poder poner máquinas de aerotermia, es una opción impresionante, porque el servicio que le estás aportando pues no tiene nada que ver. A ver, sí que es cierto que tienen que hacer una inversión bastante grande, pero bueno, pero periódicamente van a ir recuperando, ¿vale? Y yo pienso que lo que es el sector hotelero es un sector que se tiene que poner las pilas y empezar a revisarlo. Es un consumidor intensivo, y ya no os digo nada los geriátricos, ¿no? Sí, ahí un poco lo que el inconveniente que tienen los hoteles geriátricos, todo lo que sea edificios con un consumo amplio de ACS y que son de pública concurrencia, es la alta temperatura, el problema de la legionelosis. En los hoteles, por mucho tratamiento que se haga con cloro, hay una normativa que obliga a que los acumuladores pues estén calientes durante un tiempo, se haga el choque térmico. Entonces esto conlleva que las bombas de calor que se instalen, si quieres ser eficiente, tienen que ser de alta temperatura, porque lo que no puedes hacer es poner baja temperatura y compensar con resistencias. Entonces hay que ir a equipos que ya están, son eficientes, hay marcas conocidas que los tienen, pero son equipos grandes y que ocupan un espacio interesante. Entonces eso es un inconveniente, y también lo que son las redes de distribución, si son antiguas, también es un problema. Que al final la red de distribución es lo que lleva el agua caliente a los sitios, ¿no? Entonces, si no están bien realizadas, yo me he encontrado muchas veces en hoteles pues, que no se han hecho, o residencias de ancianos, pues, buen equilibrado de la instalación, al final te comes la eficiencia por ahí. Entonces es importante, pero lo que comentabais, tiene esos ciertos inconvenientes que hay que conocerlos. La formación es muy importante, soy muy pesado, pero es importante la capacitación, y al final no es tan difícil, ¿eh? O sea, esto es un mundo nuevo, a lo mejor para el instalador eléctrico, y puede dar miedo, pero como los de clima hemos tenido que aprender electricidad, al final es ponerse y salir. Sí, o sea, digamos que en la rehabilitación hay un coste adicional generalmente al que podría ser una obra nueva, porque el deshacer y volver a hacer siempre es más costoso. Pero cuando pones en marcha es el miedo, ¿no? Es decir, pongo en marcha y no sé cómo va a acabar la cosa. Si llega el agua caliente ya podemos darnos con un canto en los dientes. Entonces ese es el problema, que sabes cómo empiezas pero no sabes cómo acabas. Y suelen ser presupuestos pues que hay que dejar abiertos en ese sentido, no puedes tampoco cerrar, porque si cierra el instalador eléctrico o el instalador en sí, igual se come todo el presupuesto en cualquier reparación. Muy bien. Y dentro de lo que sería el residencial, como tú ya lo has comentado, es más sencillo, por ejemplo, en un chalet o una urbanización, por ejemplo. Porque este tipo de cosas a veces, esto es como el autoconsumo. Conviene hacerlo donde hay vecinos alrededor que digan, oye, y esto te funciona bien, ¿no?
Pues sí, estoy muy contento. Me ha pasado, el boca a boca es muy importante. Claro. El boca a boca es la mejor garantía. Por aquí, que somos una zona con muchas urbanizaciones, tenemos aquí, nuestros instaladores tienen ahí un potencial mercado brutal, ¿no? Nosotros lo que quería comentar, AME está ofreciendo una alternativa a lo que comentaba Rubén de en vez de acumular agua caliente sanitaria, sobre todo pues para residencias de ancianos o residencias de estudiantes, lo que estamos haciendo últimamente y nos está yendo bastante bien es, en vez de acumular ACS, acumulamos inercia. Entonces hacemos la producción, acumulamos a baja temperatura y ahí en ese depósito de inercia nos hace falta hacer choque térmico. Entonces lo que hacemos es que producimos agua caliente sanitaria instantánea. Y la verdad que nos está yendo muy bien. Aseguramos 50 grados en el punto más lejano, que es lo que nos dice la normativa, y a partir de ahí estamos funcionando muy bien. Fenomenal, la verdad. Para rehabilitación de hoteles, donde se rompen depósitos de ACS con interacumuladores, en vez de sacar ese depósito, que son depósitos normalmente de una capacidad grande, que habría que hacer obra para sacarlos y para volverlos a meter, lo que hacemos es que aprovechamos ese depósito y lo convertimos en depósito de inercia. Y a partir de ahí hacemos lo mismo, producimos agua caliente con producción instantánea, por mediación de intercambiadores de placas. O sea, vemos que a nivel de proyecto hay mucho recorrido. Es una solución muy interesante. Nuestro público os necesita de soporte, porque para la mayoría es un tema muy nuevo y es complejo, pero yo les animo a que, aunque sea complejo, es tremendamente interesante y muy rentable poder entrar ahí. Es lo que decíamos de cerrar el círculo también, y porque ya prácticamente se convierte en algo para que muchos clientes, si no le das la solución completa, pues tienes el riesgo de perder ese cliente o otras operaciones, ¿no? O sea que correcto. De alguna forma hay que actuar en eso al principio, aunque sea con la ayuda también del soporte técnico que le podáis dar vosotros, o con la ayuda de un especialista que ya esté más introducido y que compartan de alguna manera el espacio, ¿no? Bueno, pues no sé, alguna cuestión que no os haya preguntado, que queráis trasladar, algún punto importante. Para mí también es algo bastante más nuevo que el resto de especialidades o actividades dentro del sector, pero algo que queráis destacar tanto algo relacionado directamente con la aerotermia o algo indirectamente. Yo creo, por ejemplo, un punto a favor que tiene el instalador eléctrico en esa primera toma de contacto de ofertas, ¿no? Cuando el instalador eléctrico presenta su oferta, es el asesoramiento inicial. El asesoramiento inicial, que debe ser en cuanto a qué potencia eléctrica vas a necesitar, que es una duda bastante habitual entre los clientes finales. Oye, ¿qué voy a necesitar de potencia eléctrica? Igual tienes que adecuar la instalación. Claro. Entonces, es eso, junto al asesoramiento energético desde el punto de vista eléctrico, con la unificación de otros sistemas, seguramente les den puntos a favor frente a otros gremios, que ahora también me estarán pitando los oídos, pero porque el cliente, digamos, que valorará ese asesoramiento inicial, ¿no? Y aparte es un punto importante, porque yo me he encontrado obras donde esto no se ha tenido en cuenta, porque al final pues no llevamos nosotros el seguimiento de la obra, y ha tenido que el cliente pues estaba, no sé, en 3 kilovatios, por ejemplo, ha tenido que subir a 5,75, y claro, el grito en el cielo, porque se suponía que era un equipo que ahorraba energía eléctrica. Entonces, Sí, pero esto es lo mismo que el coche eléctrico, es lo mismo. Es que, vamos, pues seguro que vas a consumir más electricidad, pero todo lo que te evitas, ¿no? Claro. Hay que hacer un balance de esto. Sí que, a propósito de esto, sí que me gustaría ver un poco que pongamos algún ejemplo más o menos aproximado de cuál es el plazo de amortización de una, claro, por ejemplo, de una vivienda. Claro, podemos poner el plazo de amortización, depende de qué tipo de instalación, de la dimensión, claro, y tal, y ahí no te lo acabas, ¿no? Pero una instalación tipo, por ejemplo, en un chalet, por ejemplo, en un equipo fotovoltaico, pues estamos viendo que depende de si pones batería o no pones batería, te puede multiplicar por 2 la inversión inicial. Otra cosa es cómo lo amortizas en función de tu perfil de consumo, ¿no? Esa batería, o si se justifica ponerla o no ponerla, pero más o menos hay un precio por kilovatio instalado, ¿no? En el caso los paybacks suelen ser de 6-7 años, más o menos, entre 6 y 10.
en función de las variables, ¿no? En el caso de la aerotermia, ¿cómo lo podríamos calcular esto, más o menos? A ver, yo personalmente lo he intentado calcular alguna vez. Sí. Lo que pasa es que hay tantos factores, como comentas, dentro de ese... Porque claro, no es la bomba de calor. Ahora la bomba de calor es un emisor hacia agua, hacia hidráulica. Entonces, ya no es la bomba de calor, sino todo el sistema que conlleva. Entonces, posiblemente, de una forma así fácil, podríamos estar entre los 6 y los 10 años de amortización, pero posiblemente con la cantidad de mantenimiento que pueda conllevar, no la bomba de calor, sino los elementos auxiliares a la bomba de calor, posiblemente pudieran ser más. Esto depende de cómo se realice, o sea, cómo se ejecute la instalación y lo bien hecha que esté. Por ejemplo, tú montas una instalación y en el circuito primario de suelo radiante, que es la que está en contacto con el intercambiador de la bomba de calor, no le pones ningún producto que cuide y que haga que esos lodos, esos fangos que se producen no lleguen a la bomba de calor, por ejemplo poniendo este tipo de líquidos o un desfangador, pues la bomba de calor igual te dura 4 asaltos. Entonces, claro, sube el tiempo de amortización. Por eso te digo que es muy complicado. No es como el panel fotovoltaico que está allí estático, está muy claro cómo funciona todo. Y el mantenimiento es muy reducido. Claro, la bomba de calor requiere de un mantenimiento. No la bomba de calor, ojo, que no entre el miedo. Sistema. Claro, ¿quién ha hecho mantenimiento de su aire acondicionado? Yeah. El filtro y poco más. Claro. Pues esto igual. Lo que pasa es que al estar junto con agua, pues hay una serie de elementos que sí que afectan. Pues cal, lodos y tal. Entonces, por eso te digo que en función de cómo se haga la instalación, puede ser entre 5 o 10 años o no amortizarla nunca y contar en que pues estoy haciendo una ayuda al medio ambiente. Eso puede ser un hándicap y a la vez un argumento comercial para el instalador. Claro, no, para el instalador es un argumento brutal. El mantenimiento es fundamental en este tipo de sistemas y te lo tienen que hacer bien, porque si no vas a tener problemas seguros. Es un nicho de negocio, el mantenimiento es un nicho de negocio para cualquier instalador que monte una bomba de calor. Ya no solo el mantenimiento en sí, sino las reparaciones siguientes, ¿no?, que no estén dentro de la garantía. Cambios de bombas normales por bombas con variador de velocidad, el aislamiento, que no se le hace ni caso, y llegas a las instalaciones y da miedo, el equilibrado hidráulico, que no se tiene en cuenta o a veces no se conoce, pero hace que no funcionen bien las bombas de calor, los sistemas de control. Ahora, todo esto esto lo estás explicando a los profesionales, pero que el profesional luego lo explique al usuario y que en todos estos términos y variables te lo compren, ya es más complejo, ¿eh? Eso yo les invito a que vengan al aula y todos los problemas los hacemos nichos de negocio. Aquí no hace falta estudiar, hay que hacer un máster casi, ¿eh? Bueno, para eso tenemos que hacer trabajo este señor y yo. El instalador final, te aseguro que muchas veces está más documentado que casi que el instalador, ¿eh? Hay una herramienta muy importante que se llama Internet y hay gente que se documenta y mucho. Y me parece fenomenal, me parece estupendo. ¿Vale? Porque al fin y al cabo es conocer su instalación, lo que quiere hacer y cómo le va a funcionar. Hombre, yo creo que el cliente bien informado es una ventaja siempre. Por supuesto. Porque valora las prestaciones del servicio. El que no está informado, pues hay servicios que tienen un valor añadido y no es percibido. Así es. Por eso el sector industrial siempre suele ser un cliente más agradecido, porque además pues tiene efectos sobre la productividad de la empresa, el rendimiento o sea, tiene otra repercusión. Y dentro del residencial hay clientes más dispersos en cuanto a perfiles, ¿no? Y hay de todo un poco, ¿no? Y luego foros peligrosos, hay foros por ahí peligrosos, la mala información. Y las comunidades de vecinos, todo esto. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para asesorar. Tenemos que tener trabajo. Para asesorar bien al cliente. ¿Y con los administradores tenéis complicidades o no? Porque en el sentido de que es un prescriptor o es un obstáculo ahora mismo. Yo personalmente es un sector que no me traigas problemas, ¿no? A mí no me llega, ¿eh? La verdad que no me llega. Nosotros alguna vez sí que yo he ido a acompañar a instaladores a reuniones de vecinos. Yo vengo de una instaladora familiar, he estado pues con mi padre en las reuniones sufriéndolas, no de acompañamiento, sino de sufriéndolas, pero sí que he ido en algunas ocasiones a acompañar y es lo que te digo, son una pelea. Son una pelea porque tienes la parte que entiende, que quiere ver el beneficio y luego hay otra parte siempre pues que es un poco la crítica, que podría ser constructiva, pero normalmente no suele ser y cuesta mucho, ¿eh? Convencer a todo un grupo de personas de diferente ámbito cuesta mucho convencer. Primero, lo principal es que tiene que llegar el instalador muy bien capacitado para que todas las preguntas que vayan a hacer, que normalmente son preguntas a pillar en esas reuniones, pueda ir solventándolas y sacándolas adelante, despejando y argumentando, porque así, digamos, la argumentación rompe el ir en contra, ¿no?
Entonces, sí que lo he vivido, pero son a veces difíciles. Yo, no sé, si yo ahora soy instalador y tal, a ver, la cuestión es que asesorarme sobre si yo empiezo hoy a trabajar en la aerotermia, conozco poco técnicamente el sistema, recibo vuestro soporte técnico, pero os digo, aparte de darme un consejo, una prescripción técnica y ayudarme en dar una solución concreta a esto, oye, ¿por dónde me busco clientes? ¿Por dónde, o sea, yo suponiendo que yo tengo clientes tanto del ámbito industrial, terciario como residencial, porque claro, no tiene caso la pregunta si yo me dedico o soy especialista en un determinado nicho de mercado. Entonces, oye, me dedico a ese nicho y punto. Si realmente es un nicho que es atractivo el concepto de aerotermia. Pero si me dirijo un poco que además la mayor parte de los instaladores, equivocadamente o no, pero más o menos se dirigen a un mercado más general, ¿no? Un poco lo que sale, van atendiendo la demanda de lo que sale. Y ahora recibo vuestro consejo técnico, pero ahora yo quiero recibir vuestro consejo comercial. ¿Dónde me busco clientes para aerotermia? A partir de ahora yo me quiero meter en este negocio. Yo lo primero que te diría como muchos de los que nos escuchan, que si te quieres meter en este negocio, lo primero que tienes que hacer es perder el miedo. Vale, la aerotermia es una... Pues nada, lo primero que tienes que hacer, Juanjo, es perder el miedo, ¿vale? La aerotermia es una instalación como puede ser montar una caldera, ¿vale? Con diferente tipo de instalación, pero no difiere mucho de lo que es una máquina de aire acondicionado unido a una caldera. Entonces, bueno, pues no hay que tener miedo. El resto de la instalación es igual, depende de lo que vayas a montar: suelo radiante, techo radiante, fan coils, radiador de baja temperatura, lo que tú quieras. Me estoy acojonando por momentos. No, a ver, de lo que se trata es de, al fin y al cabo, es de hacer un traje a medida al cliente final, ¿vale? Según lo que él te demande, pues darle las opciones más lógicas, ¿no? A partir de ahí, hoy día es que creo que el instalador no es que tenga que ir a buscar el hacer viviendas. Creo que hay una demanda bastante importante, ¿vale? Aún así, te diría que yo conozco un instalador que entra en internet y busca casas y le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. Él se ofrece y es muy bueno. Lleva ya bastante tiempo haciendo viviendas y la verdad que le está yendo bien, ¿vale? En internet hay bastantes páginas donde tú te puedes ofrecer. Desde luego, mañana vamos a tratar ese tema. Vamos a tratar la digitalización, pero desde la perspectiva de gestión del negocio. Ya no, hasta ahora hemos tenido 2 mesas que hemos tratado la digitalización como una actividad dentro de lo que es el sector, ¿no? Pero mañana vamos a trabajar la digitalización y aquí tenemos expertos en temas de marketing digital y vamos a hablarles de cómo gestionar todo esto. O sea, que lo que acabas de comentar es una introducción a lo que, de alguna manera, para el público, para lo que vamos a tratar mañana. Me parece sumamente interesante. Y si tú no has tocado nunca aerotermia y quieres entrar en este mercado, si tú eres electricista o eres fontanero, tú ya tienes una serie de clientes. Se trata de dar un paso más, de subir un peldaño. En el momento que tú subas ese peldaño, tus mismos clientes te van a, entiendo que te van a dar, aparte de la instalación eléctrica, pues la instalación de clima, la instalación de ACS. ¿Vale? Con lo cual tengo que ver un poco esa necesidad en función de su perfil de consumo, etcétera, etcétera, y la propia disposición de su vivienda o instalaciones, ¿no? También. Sí, al final todo esto es lo que comentaba. Al final muchas veces tenemos miedo a las cosas, pero al final el miedo, ¿cómo nos lo quitamos? Con gente de confianza, ¿no? Estamos aquí hablando, nos hemos quitado el miedo con gente de confianza. Entonces, tu propia cartera de clientes, como bien ha dicho, es tu gente de confianza. Tú a esa pequeña vivienda donde vas a hacer mantenimiento de iluminación, cambiar magnetotérmico, tiene clima, tiene producción de ACS. Es observar también. Claro, y ver. Es estar atento a lo que tienes. Por ejemplo, una fábrica. Tengo un cliente que va a muchas fábricas, yo lo he dicho miles de veces. Si allí la fábrica en sí a lo mejor tienes poco que sacar, pero tienes administrativos, tienes de mantenimiento, tienes gerencia. ¿Por qué no ofreces tus servicios a toda esta gente? Puedes ofrecer todo tu portfolio, tienes clientes enormes, no tienes que ir fuera.
y es gente de confianza que ya de por sí confía en ti porque te está invitando a ir a su casa a que le hagas el mantenimiento, ¿no? Los arreglos. Entonces yo creo que ahí está el quitarse el miedo. Ir a la gente de confianza donde también vas a tener más flexibilidad para hacer las cosas, no vas a ir con la presión de cliente nuevo, tengo que quedar bien, él ya te conoce. Entonces el consejo, más que salir a buscar, es observar más en detalle cómo puede encajar aquello, claro, aquella solución en el cliente, qué ventajas le puede aportar, ¿no? Qué beneficios. Fenomenal. Bueno, y ya por último, ya luego acabáis vosotros con una intervención un poco libre, ya para cerrar, pero sí que se me antoja, tú has comentado el tema de la peluquería, me ha gustado mucho ese ejemplo, y yo, por ejemplo, si soy un instalador pequeñito que empiezo con esto, lo que está claro es que no voy a empezar por grandes instalaciones. Sería temerario, ¿no? Eso no. Voy a empezar por pequeñas instalaciones, pero que eso no me reduce o me excluye solamente, o me reduce a la parte residencial, sino a la parte de comercio terciario, pequeño terciario. Y ahí hay nichos muy claros. La peluquería, has dicho. Se me ocurre que otra puede ser la lavandería, ¿no? Hemos hecho muchas lavanderías. Buscar o restaurantes, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene ACS. Exactamente, ACS. Porque además es una modalidad de bomba de calor, claro, más sencilla inicialmente que la de clima. La de clima conlleva mucho más elemento y es un poco más compleja para empezar. Yo siempre animo a que empiecen por la bomba de calor de ACS. Clientes, todo, ofrecer. Y empezamos con esto y poco a poco vamos entrando en el mundillo ese, nos vamos quitando el miedo. Esto es como cuando queremos hacer eficiencia energética a nivel, por ejemplo, eléctrico en general. Pues mejor una tienda de congelados que no una mercería, ¿no? Teniendo los mismos metros cuadrados, ¿no? Es un poco... Sí, es... No, pero es importante el establecer nichos de referencia, porque al principio empezar es duro, ¿no? Es decir, oye, una hoja en blanco, poner el primer texto, pues esto es lo mismo, y buscar aquello, es un poco aquello de, ahora me voy a meter, pero... Primero, lo que yo tengo ahora en cartera, a ver si encaja o no encaja. Y luego, si tengo que buscarme nuevos, pues mejor empezar por aquí que no por allá, ¿no? Dentro de mi radio de acción, o sea, dentro de mi pueblo, de mi ciudad, o sea, con todos estos componentes. Y yo ya cierro por mi parte y os dejo un minuto aquello para que vosotros lancéis un mensaje final, ¿eh? Yo sé que quedan cosas por decir, seguro. Tendremos otros días, seguramente contamos con vuestra colaboración y tenéis las puertas abiertas para que los podáis de alguna manera a través de ASLE pues lanzar vuestros mensajes. Pero ahora cerramos hoy ya con un último mensaje, el que queráis de vosotros. No sé, has empezado tú, pues mira, ahora tú, ¿no? Sí, sin problema. Pues, nada, nosotros desde AME lo que podemos ayudar al instalador es, a mí me llegan planos directamente del instalador, lo que hacemos es un estudio para asesorarle. Hacemos visitas a obras, normalmente durante toda la obra pues, se hacen visitas para intentar asesorarle. En mi caso llevo muchos años en instaladoras, ¿vale? Y bueno, pues entre comillas controlo más o menos lo que es la instalación en sí. Y luego normalmente me gusta ir siempre a las puestas en marcha para cerciorarnos de que todo funciona correctamente, ¿vale? Si quieren venir allí al despacho, yo les atiendo gustosamente y bueno, que no dejen de perder una obra, ¿vale? Por esto que pierdan el miedo. Todos los instaladores siempre han montado una primera vez una aerotermia, y el que no la haya montado y quiera ir a este mercado tendrá que montar una la primera vez. Y una vez que monte la primera, pues se suele perder el miedo. Es como ¿vale? Todo en la vida, ¿no? Correcto. Y a partir de ahí, pues bueno, pues colaborar con ellos en todo lo que necesiten. Cuando todo esto esté un poquito mejor, pues volveremos otra vez a las formaciones, que lo consideramos de suma importancia. Y nada, y a partir de ahí tocaremos un tema que sí que me gustaría, y es que además el instalador, además de ser instalador, tiene que ser comercial para saber vender su instalación. Y eso es un tema que sí que me gustaría tocar en el caso de AME con los instaladores, ¿vale? Yo te diría que esto que acabas de decir que es fundamental. Si hacemos un acopio de esto, como el SEO y el SEM, ¿no? Si la palabra clave
sería esa en general de todas las intervenciones a lo largo de estos 2 días, que hay que ser comercial. Correcto. Entonces, también es eso, la tecnología está ahí, pero ya no se trata de conocer la tecnología, sino también conocer el mercado y cómo adecuar esa tecnología a cada situación, que es distinta en cada caso, ¿no? Luego hay parecidas, ¿no? Hay algunas que dicen, mira, solucionado esto, tengo un cliente tipo que nos vale de forma general esto, pero normalmente la especificidad prevalece, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, Rubén, ya cierras tú la mesa. Yo lo que les diría es que, bueno, el miedo, que lo dejen a un lado, porque al final son autónomos, empresarios. O sea, yo como técnico, ingeniero, tengo más miedo. O sea, me parecen superhéroes, ¿no? Yo he estado en su parte y me parecen superhéroes. Por lo tanto, la aerotermia no es más que una tecnología dentro de las que hay hoy por hoy, que dentro de unos años nos reiremos todos de esto, porque ya estará todo tan adaptado y tan implementado que no pues lo veremos como algo normal, como hoy por hoy pues las placas fotovoltaicas. Y que, bueno, dentro de, si necesitan resolver todas las dudas y siguen habiendo miedo, yo les invito a que vengan a nuestra aula de formación, a nuestras instalaciones, y, bueno, pues junto a los técnicos comerciales que disponemos y un humilde servidor, pues bueno, les ayudaremos en ese trayecto complicado, ¿no?, de ir entrando poco a poco, paso por paso. Entraremos en la parte de planos. Nosotros, nuestra organización siempre es la misma: se realizan los planos, nos vamos al aula de formación, se ve en el aula de formación la instalación físicamente, para que cuando vaya el cliente a montarla ya tenga, digamos, hecho el dimensionado y ya sepa a lo que vamos, ¿no? Incluso cuando es necesario, por la complejidad, trabajamos también, por ejemplo, con el BIM, que no hemos comentado, pero se trabaja con BIM, se hacen los modelados. Muy importante eso. Eso es. Y bueno, pues a partir de ahí, acompañamiento de obra, y estamos hasta la puesta en marcha. Hace un tiempo estuve con un instalador, responsable del departamento técnico, porque me encanta, en una puesta en marcha poniendo un sistema de control, no voy a decir la marca, y bueno, pues que acompañamos. Entonces, al final, el miedo se resuelve con formación, y nosotros, pues en ese aspecto estamos abiertos a cualquier tipo de necesidad que puedan tener los instaladores. Y otra parte, yo he sido instalador, sé muchas veces lo que se sufre, y suelo ser muy asertivo y poner mucho en su papel, ¿no?, en su piel, porque son, te digo, héroes, ¿no? Hoy por hoy ser un autónomo en este país y ser un empresario es para dar un premio. O sea, que ese es el miedo, llegar a final de mes y que la empresa funcione. El montar la aerotermia es algo básico. La empatía es algo fundamental. Eso es. Ponerse en el lugar del otro es la mejor manera de entenderlo, y eso ya vale para todo lo que es las habilidades comerciales, ¿no?, que tenemos que adquirir. O sea, cada uno en su situación. Pues Ángel, Rubén, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Realmente, de todos los temas que se tocaban a lo largo de la semana, quizás este es el más novedoso y tiene un peso fundamental, ¿no? O sea, que yo creo que nuestro público va a estar muy interesado. Y antes de despedirme, recordar a todos los que nos seguís que mañana tenemos las 3 últimas mesas de la semana. Hablaremos del vehículo eléctrico, como no puede ser de otra manera, es otro elemento importante dentro del PENIEC y la transición energética. Hablaremos de la digitalización desde la perspectiva de la gestión del negocio, donde hablaremos de la parte comercial, del marketing, de la parte administrativa. O sea, hay que digitalizarse en cuanto a nuestras prestaciones de servicios, porque ya veis que todas las tecnologías, como hemos visto a lo largo de todas las mesas, tienen un nexo en común, que es la digitalización, porque todo es una gestión inteligente de los equipos, de los sistemas, sea cual sea el elemento. Pero también la parte de negocios, somos empresarios, por pequeña que sea nuestra empresa, hay que hacer muchas cosas cada día, y la digitalización es una herramienta que nos quita tiempo, nos da productividad, y el tiempo es un bien escaso, necesario. Y por último, acabaremos haciendo una conclusión más o menos general de toda la semana, con las oportunidades principales, el relevo generacional y cosas que yo sé que os preocupan a todos, ¿de acuerdo? O sea que os esperamos mañana y cerramos la sesión por hoy.